Hola, fanáticos de los fanfics. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasaría si tus personajes favoritos tomaran decisiones totalmente diferentes? ¿O si dos mundos completamente distintos se cruzaran en una historia inesperada? Bienvenidos a este canal, el lugar donde los fanfics cobran vida. Hoy te traigo una dosis de drama, romance, acción o quizás, algo que nunca viste venir. Prepárate para explorar historias creadas por fans, para fans, que llevan la imaginación a otro nivel. Así que, ponte cómodo, suscríbete si aún no lo hiciste, y dale a like para que traiga más vídeos y vamos a sumergirnos en el mundo de los fanfics. Capítulo 41. El futuro de Tetsu. A la mañana siguiente, Kaminari se encontró con Tetsu en la entrada de la estación de metro, como estaba previsto, y ambos se dirigieron juntos a la preparatoria UA en la prefectura de Shizuoka. Esta vez, nadie los llevaba. «Oye, ¿qué te pasa?», preguntó Kaminari en cuanto se sentó, frunciendo el ceño a Tetsu, que estaba sentado frente a él. «¿Te peleaste ayer después de la escuela?». Era difícil no asumirlo con la apariencia actual de Tetsu. No solo tenía una curita en la nariz, sino que también asomaba otra por el puño de la manga. Bueno, jaja, no es nada grave. Tetsu se rascó la nuca y miró tímidamente por la ventana. No estaba peleando con nadie. Es solo que ayer mi entrenamiento con el señor Daimon fue un poco intenso. No presté atención durante una de las proyecciones y acabé de cara, suspiró por dentro, pensando para sí mismo lo vergonzoso que era estar distraído durante la práctica, tratando de analizar los movimientos del señor Daimon mientras era arrojado de un lado a otro como un muñeco de trapo. Intentando desviar la conversación de sí mismo, preguntó rápidamente: «Olvídate de mí, ¿qué pasó con tu guante? Antes siempre lo usabas». Kaminari se encogió de hombros, percibiendo que Tetsu no quería ahondar en los detalles. Al fin y al cabo, todos tenían secretos que preferían guardar. «Lo envié a Island para que le hicieran algunas mejoras», dijo con naturalidad. «Quería añadir algunas funciones más». «¿Cómo qué? ¿La habilidad de tocar música?», preguntó Tetsu, medio en broma. No había olvidado la escena del examen práctico en la que Kaminari usó el guante para disparar un cañón electromagnético mientras sonaba rock de fondo. Fue un momento difícil de olvidar, sobre todo para la persona que salía despedida por los aires. «Sí, entre otras cosas», respondió Kaminari, asintiendo sin dudarlo. Era evidente que no le parecía extraño tener música de fondo integrada. O quizás sabía que era poco convencional, pero simplemente no le importaba. Hablando de eso, Kaminari cerró de repente el libro de electromagnetismo que estaba leyendo y se inclinó hacia adelante. «He estado pensando en tu don, y quizá tenga algunas ideas que te ayuden». «¿En serio? Dime». Tetsu se animó al instante, mirando a Kaminari con esperanza. A estas alturas, prácticamente consideraba a Kaminari su consejero de don no oficial. «Bueno, antes de entrar en detalles, ¿sabes quién es Kirishima e Hiro en nuestra clase?», preguntó Kaminari. La expresión de Tetsu se agrió al mencionar el nombre. «Claro que lo conozco. Su don coincide con el mío, y parece que aspira a ser el héroe más difícil de la zona». Apretando los puños, declaró: «Se lo mostraré. Habrá una enorme brecha entre nosotros, una montaña infranqueable. Y esa montaña soy yo, el futuro coloso». Kaminari suspiró. El repentino entusiasmo le pareció un poco exagerado. «Estoy seguro de que te harás más fuerte, sin duda. Pero siendo sinceros, en cuanto a dureza, creo que el don de Kirishima podría superar a tu acero». «¿Qué? Es imposible», exclamó Tetsu, visiblemente conmocionado. Siempre había creído que su don era de primera clase en cuanto a resistencia. Claro que, tras conocer a Kaminari, se vio obligado a reconsiderar un poco su postura, pero aún así, era un trago difícil de tragar. «Tranquilízate y escúchame», dijo Kaminari, dándole una palmadita a Tetsu en el brazo. El arrebato había atraído algunas miradas de los pasajeros, así que era mejor no armar un escándalo. Gruñó Tetsu, volviendo a sentarse con una mirada desafiante, como si desafiara a Kaminari a demostrar su punto. «De acuerdo», comenzó Kaminari, reprimiendo una sonrisa. «La cuestión es la siguiente. El don de Kirishima se llama endurecimiento. Puede endurecer su piel global o localmente.
Aunque pueda parecer similar a tu acero, no me refiero a las similitudes, sino a los posibles límites. El límite de tu don está definido. El acero tiene una dureza fija. Pero en el caso de Kirishima, parece que no hay un límite claro para su dureza. Claro, no digo que su endurecimiento sea ilimitado, pero supongo que su límite superior es mayor que el tuyo. Si es así, la diferencia podría no ser perceptible ahora, pero a medida que ambos sigan creciendo, podría notarse más. Tetsu guardó silencio, intentando procesar las palabras de Kaminari. Aunque gran parte de lo que decía Kaminari era especulación, no era del todo infundado. No podía negar la lógica subyacente, aunque no quisiera aceptarla. Sí, si lo que dices es cierto, ¿qué puedo hacer? Preguntó con un tono de incertidumbre en la voz. Kaminari sonrió. Tengo una idea, aunque no puedo garantizar que funcione. No le parecía mal adivinar. De hecho, muchos avances científicos partían de una hipótesis. Y, considerando que solo eran 15, tenían el lujo de la prueba y el error. Incluso si fracasaban, la experiencia sería invaluable. La mirada de Tetsu permaneció fija en Kaminari, esperando que su amigo continuara. El primer paso es centrarse en dar forma, dijo Kaminari. ¿Moldear? Repitió Tetsu, desconcertado. Sí, explicó Kaminari. Mírate las manos cuando usas tu don. Señaló los dedos de Tetsu, cubiertos de hierro. ¿Notas cómo están un poco más afilados ahora? ¿Y cómo se te endurece el pelo? Se vuelve como púas de metal. Tetsu se miró las manos y luego se tocó el pelo rígido y metálico. Tienes razón, se ven más afiladas. Entonces, continuó Kaminari, me pregunto si tu don tiene habilidades pasivas ocultas relacionadas con el modelado y la agudeza. Si tus dedos y cabello pueden adoptar formas más afiladas, ¿por qué no otras partes de tu cuerpo? Con el entrenamiento adecuado, podrías moldear conscientemente diferentes partes de tu cuerpo, convirtiendo un efecto pasivo en una habilidad activa. Tetsu abrió mucho los ojos. Si eso fuera cierto, se abriría un nuevo mundo de posibilidades para su don. ¿Quieres decir que podría convertir mi brazo o pierna entera en una espada? Preguntó con la emoción impregnada en su voz. Exactamente. Asintió Kaminari. Empieza por concentrarte en los cambios que sientes en tus dedos al activar tu don. Compara esa sensación con otras partes de tu cuerpo. Una vez que identifiques la diferencia, intenta aplicar esa sensación en otras partes. Kaminari sabía que, en este mundo, los dones estaban estrechamente vinculados a las funciones naturales del cuerpo. Así como los atletas podían aprender a controlar grupos musculares individuales, era lógico que alguien pudiera aprender a manipular los aspectos únicos de su don con suficiente práctica. Si Tetsu realmente logra esto, quizás tengamos que inventarle un nuevo nombre de héroe, hombre espada. ¿Rebanador de hierro? Pensó Kaminari, sonriendo ante la perspectiva. Su viejo hábito de hacer una lluvia de ideas sobre nombres de héroes había regresado. Capítulo 42 Banda Pikachu. Kaminari. Mientras Kaminari y el preocupado Tetsu entraban a la clase 1A, Yaoyorozu Momo, que acababa de llegar y había colgado su costosa mochila en el gancho al lado de su escritorio, los llamó. Buenos días, Yaoyorozu-san. La saludó Kaminari con una sonrisa, saludando con la mano mientras se dirigía a su asiento. Tras saludar a algunos compañeros, sacó una carpeta sellada de su mochila con la temática de Pikachu, un producto de la empresa de su familia. ¿Qué es esto? Yaoyorozu, que lucía tan pulcra como siempre, aceptó la carpeta de Kaminari con expresión curiosa. Son algunas sugerencias y teorías que he recopilado para el desarrollo de tu don, explicó Kaminari. Pensé que podrían ser útiles. Échales un vistazo cuando tengas tiempo. Ah. Oh. Gracias, gracias. El rostro de Yaoyorozu se iluminó de sorpresa y gratitud. La carpeta le pareció considerable, y era evidente que contenía mucho contenido. Comprendió de inmediato que Kaminari le había dedicado mucho esfuerzo. Como hija mayor de la familia Yaoyorozu, una de las más ricas e influyentes de Japón, Momo siempre había contado con el apoyo de muchos. Incluso antes de nacer, un equipo de investigadores de dones la había estado preparando para su posible desarrollo. Una vez que despertó su don, creación, los expertos de su familia desarrollaron un detallado plan de entrenamiento para ella, basado en un exhaustivo análisis de sus habilidades. Su amplio conocimiento no se debía solo a su propio esfuerzo. Los recursos y la orientación de su familia jugaron un papel fundamental. De hecho, fue el reconocimiento por parte del equipo de análisis del potencial de creación lo que la impulsó a seguir el curso de héroes.
De lo contrario, como miembro de una familia tan prestigiosa, una carrera en administración de empresas habría sido una opción más tradicional. Debido a estos antecedentes, el análisis y las sugerencias que preparó Kaminari podrían no tener mucho valor técnico comparado con el asesoramiento de investigadores profesionales. Pero eso no disminuyó la importancia que le dio a esta carpeta. Fue el primer regalo genuino y considerado que recibió en la UA, y el sentimiento que lo respaldaba significó mucho para ella. Esto es una muestra de agradecimiento por ayudarme, pensó Yaoyorozu, apretando el archivo con fuerza. Necesito mantenerlo a salvo. Kaminari notó el cuidado con el que tomó la carpeta y sintió satisfacción. Sabía perfectamente que la familia Yaoyorozu tenía sus propios expertos, y que su análisis podría no ser innovador para ella. Pero aún así, había dedicado 2 horas a compilarlo. ¿Fue una pérdida de tiempo? Quizás. ¿Fue inútil? No lo creía. Mucha gente duda en regalar cosas que ha hecho ella misma, preocupándose si son lo suficientemente prácticas o valiosas. Kaminari creía que el valor de un regalo no radicaba solo en su utilidad o precio, sino en la intención que lo motivaba. Aunque sus sugerencias no fueran particularmente útiles, estaba seguro de que Yaoyorozu apreciaría el gesto. Además, como viajero en el tiempo, ¿quién puede decir que sus ideas no tenían algún valor? Después de 4 clases regulares, Kaminari notó algo extraño. Hir, quien solía acercarse a charlar durante los descansos, parecía vacilante y se contenía constantemente. Esto continuó hasta el almuerzo. «¡Guau, este tofu mapo está increíble!», exclamó Kaminari mientras saboreaba un bocado del plato picante y sabroso en la bulliciosa cafetería de la UA. Había subestimado la oferta culinaria de la UA. Como universidad de primer nivel, no escatimaban en gastos, y los precios eran sorprendentemente asequibles. ¿Solo 1000 yenes por un plato de tofu picante? Es una ganga. Pensó, comparándolo con el precio de cenar en un restaurante chino al aire libre. Kaminari-kun, ¿de verdad te gusta tanto el picante?, preguntó Yaoyorozu, sorprendida al verlo devorar el tofu rojo intenso. No podía imaginarse comiendo algo tan picante. Incluso Tetsu y Hiro, que conocían los gustos de Kaminari, observaban con curiosidad. La comida picante no era precisamente algo común para la mayoría de los japoneses. Sí, me encanta, admitió Kaminari con una sonrisa, sirviéndose otro bocado. Pero es bastante caro afuera, así que solo puedo disfrutarlo de vez en cuando. Al ver lo mucho que lo disfrutaba, decidieron no hacer más comentarios. Al fin y al cabo, los gustos personales variaban, y no valía la pena darle tanta importancia. Kaminari, dijo Hir finalmente, dejando su vaso de agua con nerviosismo. Quería hablarte de algo. Kaminari arqueó una ceja, intuyendo que esa era la razón de su extraño comportamiento toda la mañana. Pensé que algo te pasaba hoy. No te comportas como la típica Kyoka tranquila que conozco. Bueno, adelante. ¿Qué te pasa? Hir dudó de nuevo, pero luego respiró hondo. Bueno, ya sabes que te dije que me gusta mucho tu música, ¿sí? Kaminari asintió, aún sin saber a dónde quería llegar. Oye, no interrumpas. Espetó Hiro, elevando ligeramente la voz por la frustración. PFFT, Kaminari se echó a reír, pillando a Hir desprevenido. Lo miró con enfado. ¿Qué te hace gracia? Me alegro de ver que la Kyoka que conozco ha vuelto, dijo sin que su sonrisa se desvaneciera. Hiro sintió que su tensión se aliviaba ante el tono burlón de Kaminari, y su expresión se suavizó. Por alguna razón, ver su sonrisa relajada la hizo sentir un poco más segura. Yo también toco rock, ¿sabes? Soy bastante bueno con el bajo, la guitarra e incluso el teclado. Así que, me preguntaba si, ¿te interesaría improvisar juntos alguna vez? Ella soltó sus palabras de una vez, con la voz más fuerte de lo habitual, atrayendo la atención de algunos otros estudiantes cercanos. Claro. Asintió Kaminari al instante, sin dudarlo. De hecho, ¿por qué no formamos una banda? Espera, ¿qué? Hir lo miró con incredulidad. No esperaba que se mostrara tan entusiasta ni que llevara la conversación por ese camino. No era lo que se había imaginado. Cerca de allí, algunos de sus compañeros de clase, incluidos Yaoyorozu, Tetsu, Midoriya y Todoroki, no pudieron evitar escuchar con curiosidad. ¿Sí? Continuó Kaminari, con los ojos brillantes de emoción. Incluso pensé en un nombre para la banda. ¿Qué tal si nos llamamos Pikachu Band? Y ya tengo una idea para nuestro primer sencillo. Capítulo 43.
El camino del Raikage. La decisión de formar la banda Pikachu se tomó tan casualmente durante el almuerzo que Hiro solo comenzó a procesar sus emociones después de regresar al aula. Espera, ya estoy en una banda con Kaminari. Ah, cierto, ¿y el nombre de la banda, Pikachu? En su mente apareció la imagen de un ratón eléctrico de color amarillo brillante, tocando una guitarra eléctrica y cantando Only My Railgun. PFFT, Hiro no pudo evitar reírse a carcajadas, sonriendo para sí misma. Qué nombre tan bonito, la verdad. En ese momento, el sonido de pasos firmes resonó desde el otro lado de la puerta. Antes de que ésta se abriera, una voz familiar resonó en la habitación. Watashi ga Kitara. En cuanto esa voz llegó al aula, Midoriya fue el primero en reaccionar. Aunque la mayoría de la gente solo la conocía un poco, Midoriya no tenía ninguna duda. La conocía de memoria. Estallido, entré por la puerta normalmente. La puerta se abrió violentamente y al momento siguiente, la imponente figura de All Might entró en la clase AO. ¡Wow! Es All Might. No lo puedo creer. De verdad es profesor aquí en la UA. La emoción se extendió por toda la clase. La mayoría de los estudiantes no pudieron contener su entusiasmo al ver al héroe más fuerte de Japón. Incluso estudiantes normalmente serenos como Shoto Todoroki y Yaoyorozu Momo parecían impresionados. Después de todo, este hombre no era un héroe cualquiera. Era el símbolo de la paz, reconocido como el mayor héroe de la era moderna. Todos habían crecido escuchando historias sobre él o viéndolo en la televisión. Para la mayoría de los estudiantes, este fue un momento surrealista. Puede que haya niños en Japón que no supieran el nombre del primer ministro, pero no había una sola persona que no supiera quién era All Might. Por fin podré conocer a All Might en persona. Kaminari no estaba tan deslumbrado como otros, pero aún así reconoció la presencia de All Might con el debido respeto. Era innegable el aura imponente que lo rodeaba. Kaminari había visto suficientes vídeos para saber que el poder de All Might era completamente diferente al de otros héroes profesionales. Incluso en Endeavor, el segundo héroe mejor clasificado de Japón, no estuvo a la altura de All Might en términos de fuerza bruta e impacto en batalla. Un video en particular se quedó grabado en la mente de Kaminari, un clip corto de apenas 30 segundos. Mostraba a All Might luchando contra un villano con un don de clonación. Con un solo puñetazo, la pura presión del aire de un simple golpe directo envió a casi 20 clones y al suelo debajo de ellos a volar cientos de metros en el aire. Y en los momentos finales del video, Kaminari pudo ver débilmente capas de nubes dispersándose por la fuerza del golpe de All Might, lo que luego confirmó después de verlo varias veces. Kaminari aún recordaba cómo aquel día no pudo evitar soltar las palabras One Punch Man. Su padre, sin entender la referencia, incluso lo elogió por la acertada descripción. En su mente, All Might era como una bomba nuclear viviente con forma humana. Desde el podio, Kaminari no pudo evitar reconocer el enorme potencial destructivo que albergaba este hombre. All Might adoptó una pose similar a la de un culturista y, con una voz que había inspirado esperanza en innumerables personas, anunció: sin más preámbulos, la lección de hoy es, entrenamiento de combate. Como era de esperar, quien reaccionó con más entusiasmo fue Bakugo, quien ansiaba pelear. Su mente imaginó al instante enfrentamientos contra Midoriya, Kaminari y Tetsu, imaginando gloriosas victorias en cada batalla. No hace falta decir que, en su mente, él nunca fue el que estaba siendo golpeado. Y con eso viene esto. Mira aquí. All Might hizo un gesto hacia la pared, donde 4 filas de grandes armarios se abrieron, revelando filas de cajas marcadas con números verdes. Estos son sus uniformes de batalla, personalizados según los informes de peculiaridades y las ideas de requisitos que enviaron antes de la inscripción. ¡Guau! Kirishima, Tetsu y los demás no podían ocultar su emoción. No esperaban ponerse sus propios disfraces de héroe tan pronto. En ese momento, la mirada de All Might se posó en Kaminari, quien lo observaba en silencio. Sus miradas se cruzaron y, por un breve instante, Kaminari quedó desconcertado. All Might sonrió cálidamente, pensando que Kaminari podría ser uno de sus fans, similar a Midoriya. Joven Kaminari, su traje de batalla fue transferido temporalmente a otra compañía de apoyo, por lo que la versión más reciente aún no está terminada. Hoy usará el que fabricó su anterior equipo de apoyo. Entiendo. Kaminari asintió y se acercó a recoger su equipo. Al volver a su asiento, no abrió el paquete inmediatamente como los demás. En cambio, se miró la mano derecha y pensó: si los guantes eléctricos siguen formando parte del conjunto, entonces es suficiente. Negó levemente con la cabeza, resignándose al equipo temporal.
Luego centró su atención en el traje de batalla blanco y dorado que estaba sobre el escritorio. Comparado con los trajes blindados o de alta tecnología de algunos de sus compañeros, su atuendo era bastante sencillo. Consistía en una túnica blanca con detalles dorados, combinada con un pequeño dispositivo similar a un auricular que parecía funcionar como un comunicador inalámbrico, asumiendo que la empresa de soporte había seguido su diseño original. ¡Guau! Kaminari se quitó la chaqueta del uniforme escolar y se puso la túnica con naturalidad. Sus dramáticos movimientos hicieron que el largo dobladillo trasero de la túnica flotara brevemente en el aire, revelando los caracteres estampados. El primer Raikage, Kaminari, ¿qué significa eso? Preguntó Tetsu, sentado detrás de él, con curiosidad. Su pregunta llamó la atención de Yaoyorozu Momo, Hiro y varios otros que estaban cerca. Intercambiaron miradas confusas. Ninguno parecía entender la referencia, ni siquiera Yaoyorozu, quien se enorgullecía de su vasto conocimiento. Sabía lo que significaba primera generación, pero ¿y Raikage? Es un título que me he dado yo mismo. Kaminari terminó de ajustarse el comunicador en la oreja y se giró con una sonrisa segura. Explicó. La voluntad del trueno sigue como una sombra, siempre presente. Ese es el significado de sombra del trueno. Hizo una pausa, y su sonrisa se profundizó. Y en cuanto a primera generación, representa mi ambición. Planeo ser el fundador de un nuevo legado, una nueva forma de la peculiaridad del trueno. Capítulo 44. Smash y Railgun, qué lindo sueño. All Might levantó el pulgar y rió. Joven Kaminari, recuerda tus palabras de hoy. Sin duda te guiarán en tu futuro crecimiento. Sí, asintió Kaminari, reconociendo el elogio. Raikage, ¿eh? Murmuró Bakugo para sí mismo, pensando en el título. Finalmente, se burló y refunfuñó. ¡Qué nombre tan raro! Pero la idea despertó algo en su interior. Empezó a considerar su futuro nombre de héroe. Tenía que ser más impresionante que el de Kaminari. ¿Qué tal, Rey Explosión? Sí, suena genial. En ese momento, All Might les indicó a todos que se prepararan. Una vez que los estudiantes se turnaron para vestirse con sus trajes de héroe, se les indicó que se reunieran en la comunidad simulada de la escuela, el patio de juegos beta, para entrenar. All Might fue el primero en salir para preparar el lugar. 15 minutos después, los 20 miembros de la clase 1A, ahora ataviados con sus trajes de héroe personalizados, salieron del oscuro pasillo, como héroes de una viñeta de cómic. Cada uno de ellos irradiaba confianza y expectación. ¿Debería estar tocando héroe ahora mismo? Pensó Kaminari, imaginando una banda sonora dramática que acompañara su entrada. Si hubiera traído equipo de música, quizá lo habría hecho. Bien. Todos lucen elegantes. La voz resonante de All Might resonó mientras observaba a los estudiantes, con un sentimiento de orgullo que le inundaba el pecho. Pensó que estos jóvenes eran los futuros pilares del mundo de los héroes. Bien. All Might aplaudió. Entonces empecemos, óvulos fecundados. Kaminari sintió que una vena se le ensanchaba en la frente mientras maldecía mentalmente. ¿Acaso All Might nos acaba de llamar, óvulos fertilizados? ¿Es normal que diga eso? Miró a su alrededor y se dio cuenta de que a nadie más parecía afectarle el comentario. Quizás no sea un insulto después de todo, tendré que investigarlo más tarde, concluyó. Sin embargo, All Might ya había comenzado a explicar los detalles de la lección de hoy. Aunque la mayoría de lo que se ve en las noticias son batallas entre villanos al aire libre, estadísticamente hablando, hay una probabilidad mucho mayor de lidiar con villanos en espacios cerrados. Encarcelamientos, arrestos domiciliarios, tráfico de drogas, todo esto ocurre en interiores, lejos del ojo público. Hizo una pausa por un momento, tosiendo levemente antes de continuar. Ejem. En fin, los villanos más astutos se esconden en las sombras. El ejercicio de hoy será un escenario de batalla de 2 contra 2 en interiores. Se dividirán en 2 grupos, villanos y héroes. Los villanos esconderán un arma nuclear en algún lugar de su fortaleza, y el trabajo de los héroes es localizarla y asegurarla dentro del límite de tiempo. Los villanos, por supuesto, deben protegerla o capturar a los héroes para ganar. All Might hizo otra pausa, dándoles tiempo a los estudiantes para procesar las reglas antes de continuar. La ubicación del arma nuclear depende del equipo de villanos, así que asegúrense de considerar sus dones al decidir dónde colocarla. Kaminari asintió para sí mismo. Bastante simple. Usa dones para defenderte o atacar en un espacio reducido. Entendido. La siguiente parte del ejercicio consistió en un sorteo aleatorio para determinar los equipos, que All Might había preparado con antelación.
Sacó nombres de 2 cajas separadas y anunció las parejas. Grupo A. Midoriya Izuku y Uraraka Ochako. Grupo B. Shoto Todoroki y Shoji Mezo. Grupo C. Naoyorozu Momo y Minoru Mineta. Grupo D. Bakugo Katsuki e Ida Tenbya. Grupo E. Asido Mina y Aoyama Yuga. Grupo F. Zero Anta y Koda Koji. Grupo G. Kaminari Denki y Hiro Kyoka. Grupo H. Tokoyami Fumikage y Asuitsuyu. Grupo I. Ojiro Masirao y Toro Agakure. Grupo J. Kirishima e Hiro y Tetsu. Kaminari miró a su compañero, Hiro Kyoka, y luego a Tetsu, quien había sido emparejado con Kirishima. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Esos 2 testarudos juntos? Va a ser algo especial. Los estudiantes se reunieron rápidamente con sus compañeros asignados, algunos gritando palabras de aliento, otros susurrando en voz baja para discutir la estrategia. Sin embargo, estudiantes como Bakugo y Todoroki permanecieron en silencio, ambos irradiando una confianza que parecía hacerlos ajenos a sus compañeros. Ahora, a por el primer partido. Anunció Olmiga con su sonrisa característica, sacando 2 bolas numeradas de las cajas blancas y negras. El grupo A serán los héroes. Señaló a Midoriya y Uraraka. El grupo D serán los villanos. Señaló a Bakugo e Ida. El resto de ustedes, diríjanse a la sala de control para observar. Mientras Kaminari seguía al resto de la clase hacia la sala de control en penumbra, su mirada se posó en Midoriya. Esto será interesante. Veamos qué son realmente tus dones. Kaminari, la voz de Hiro interrumpió sus pensamientos mientras se inclinaba para susurrar. Pareces realmente interesado en Midoriya. Kaminari parpadeó, distraído por su proximidad antes de asentir. Sí, lo soy. ¿No te parecen fascinantes sus dones? Actúa como si no tuviera nada especial, pero cuando usa su poder, es como si fuera una persona completamente diferente. Tengo curiosidad por ver qué hará en este ejercicio. Las pantallas frente a ellos cobraron vida, mostrando diferentes ángulos del área de simulación. Kaminari observó atentamente cómo Midoriya y Bakugo se enfrentaban. Los primeros movimientos de Midoriya fueron impresionantes, mostrando rapidez mental y una capacidad casi sobrenatural para predecir las acciones de Bakugo. Midoriya es inteligente, pensó Kaminari, apreciando las habilidades tácticas del chico. Pero ¿cuánto de eso se debe a conocer los movimientos de Bakugo de antemano? De repente, una de las pantallas se incendió. La potencia de la explosión de Bakugo abrumó la señal de la cámara. Kaminari y los demás solo pudieron observar, sintiendo el calor de la explosión incluso a través del monitor. ¡Guau! Lo dio todo. Exclamó Kirishima, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Solo es entrenamiento, tío. ¿De verdad era necesario? Sí, ¿en qué estaba pensando? Podría haber lastimado gravemente a Midoriya en un espacio tan reducido, murmuró Tetsu, con el rostro ensombrecido. Su opinión de Bakugo ya era baja, pero esto solo la empeoró. Idiota imprudente. Espera, señaló Kaminari hacia la pantalla, donde Midoriya había reaparecido, aparentemente ileso. Midoriya está bien. Mira, está a punto de hacer su movimiento. Y tal como Kaminari predijo, Midoriya brilló de nuevo. Esta vez, sin embargo, no solo brillaban sus dedos. Todo su brazo derecho estaba cargado de poder. Esmara, la silenciosa onda expansiva del puñetazo de Midoriya se mostró en los monitores. La fuerza destrozó el techo y gran parte del área circundante. El edificio se estremeció como si hubiera estallado una bomba. ¿Qué demonios acabo de ver? Murmuró Kaminari, mientras su mente luchaba por comprender el nivel de poder que Midoriya acababa de desatar. Era similar a la fuerza destructiva de su propio cañón de riel, quizás incluso más potente en términos de impacto puro. La sala quedó en silencio mientras procesaban lo que acababa de suceder. Hiro, quien había estado observando en silencio junto a Kaminari, habló de repente. Eso es más o menos lo mismo que cuando usaste tu movimiento con Tetsu, ¿verdad? Sus palabras sacaron al resto de la clase de su estupor, atrayendo su atención hacia Kaminari. Olmig, que estaba cerca, también pareció recordar aquel destello dorado del examen práctico de Kaminari. De hecho, mientras Kaminari procesaba la comparación, la mirada de Olmig se posó en él. El cañón de riel de Kaminari de entonces era tan poderoso como el Smash de Midoriya. Pero mientras que Midoriya solo puede desatar tal fuerza con One for All y sufrir una intensa reacción, Kaminari lo logró sin inconvenientes visibles. Capítulo 45. La segunda batalla entre el grupo B y el grupo G. Kaminari vio la mirada de Olmig, y ya podía adivinar lo que pasaba por su mente. Riendo, bromeó. Para quienes tengan curiosidad, quizá cuando Midoriya se recupere de sus heridas, podamos hacerle probar mi cañón de riel.
A ver qué movimientos son más impactantes. Aunque Kaminari bromeaba a medias, sentía genuina curiosidad. Sin embargo, también sabía que All Might jamás accedería a algo tan peligroso. Por supuesto, buen chiste. All Might sonrió, pero enseguida se puso serio y miró a Midoriya en la pantalla. Pero eso es demasiado peligroso. Antes que nada, no lo permitiré bajo ninguna circunstancia, y espero que ninguno de ustedes siquiera considere intentarlo en privado. Su tono se ensombreció. Por experiencia, si sus poderes chocaran de frente, la onda expansiva resultante probablemente sería fatal. Incluso si tuvieran la suerte de sobrevivir, las lesiones graves serían inevitables. Entonces, Kaminari, prométeme que no volverás a pensar en eso. Kaminari se encogió de hombros, un poco decepcionado, pero entendiendo la importancia de la advertencia de All Might. Bueno, solo estaba bromeando. No lo haré. Al oír esto, All Might finalmente se relajó. Le preocupaba sinceramente que estos jóvenes e imprudentes estudiantes intentaran saciar su curiosidad desafiándose entre sí para ver quién era más fuerte. Los adolescentes comunes podrían tener una pelea y salir airosos con algunos moretones. Pero si Kaminari y Midoriya, ambos con un poder increíblemente destructivo, luchaban imprudentemente, las consecuencias serían catastróficas. En ese momento, Midoriya ya había sido trasladado a la enfermería de la escuela para su recuperación. Mientras tanto, Bakugo, Iida y Uraraka regresaron a la sala de monitoreo, a la espera de la evaluación final de All Might. El resultado de la batalla fue claro. El grupo de Midoriya ganó el ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, desde una perspectiva real, la situación presentaba una historia diferente. Ni Bakugo ni Iida habían sufrido heridas ni habían sido capturados, mientras que Midoriya y Uraraka estaban incapacitados, uno gravemente herido y el otro apenas consciente. En un combate real, su derrota habría sido segura. Por eso Tokoyami se susurró a sí mismo: gana la batalla, pierde la guerra. El mejor intérprete esta vez fue Iida, declaró All Might con su habitual voz resonante. Kaminari asintió en silencio con esta evaluación. Midoriya y Bakugo habían abordado el ejercicio como si fuera un simple examen escolar, pero habían pasado por alto un aspecto crucial. La esencia del curso de héroes era entrenarlos para ser héroes profesionales. Para tener éxito, necesitaban abordar cada ejercicio con la mentalidad de un héroe profesional, no solo de estudiantes. Kaminari captó esta idea durante el examen de admisión y la utilizó como guía, optando por enfrentarse al robot de punto cero a pesar de saber que podría reprobar. Se había centrado en el panorama general. Una vez que Yaoyorozu terminó su análisis detallado del partido, All Might se preparó para la siguiente ronda. Muévanse a una nueva ubicación y preparémonos para la segunda batalla. Tras mudarse a otra sala de control en un edificio diferente, All Might les recordó a todos: asegúrense de reflexionar sobre los excelentes comentarios de Yaoyorozu. Piénsenlo bien antes de sumergirse en el próximo partido. Con esto, metió la mano una vez más en las cajas blancas y negras para determinar los equipos. En la segunda batalla, el equipo de los héroes será el grupo B. Los villanos serán el grupo G. Al anunciarse los resultados, los estudiantes intercambiaron miradas, intentando recordar quién estaba en qué grupo. Entonces, Kaminari Denki, Hirkioka, Shoto Todoroki y Shoji Mezo dieron un paso al frente y salieron en silencio. Es Kaminari contra Todoroki, exclamó Zero con los ojos muy abiertos por la emoción. Jaja, esto va a ser intenso. Mina ha sido prácticamente saltaba de entusiasmo. Bakugo, sin embargo, permaneció en silencio. De todos los estudiantes de la clase 1A, él era el que más ansiaba ver cómo se comparaban los poderes de Kaminari y Todoroki. ¿De verdad eran mucho más fuertes que él? No podía aceptarlo. No lo haría. No me voy a conformar con el tercer puesto, pensó Bakugo, apretando los puños mientras veía partir a Kaminari y Todoroki. Soy el mejor. Yo soy el que va a ganar. No esperaba que esos dos estuvieran juntos, murmuró All Might para sí mismo, con expresión seria. Luego, volviéndose hacia el resto de la clase, dijo: quédense aquí. Voy afuera a vigilar. Sin dar muchas explicaciones, se fue rápidamente, preparándose para intervenir si algo salía mal. «Guau. Su combate incluso tiene nervioso a All Might», dijo Kirishima, rascándose la nuca y sonriendo. Yo también lo espero con ansias, agregó Yaoyorozu, mientras seguía con la mirada a Kaminari en la pantalla. TCH, Kaminari ganará seguro, declaró Tetsu con absoluta confianza en su amigo. Por una vez, nadie le discutió.
La actuación anterior de Kaminari le había ganado el respeto de la clase, y muchos creían que tenía la fuerza para enfrentarse a Shoto Todoroki, el estudiante más recomendado. ¿Pero quién era más fuerte? Esa era la verdadera pregunta. Mientras tanto, en el cuarto piso del edificio donde se llevaría a cabo la batalla, Kaminari y Hiro se estaban preparando. Hiro, dijo Kaminari, mirándola. Tu don te permite amplificar tus latidos y usarlo como un ataque de sonido, ¿verdad? Hiro sintió, señalando sus botas de combate especiales. Sí, puedo emitir ondas sonoras de rango medio a través de estos altavoces. Es lo suficientemente potente como para causar daños graves. Bien. Quédate aquí y vigila el pasillo. Si Shoji aparece, intenta detenerlo hasta que se acabe el tiempo. Hiro frunció el ceño. ¿Qué hay de Todoroki? Sus poderes de hielo son, yo me encargaré de Todoroki. No llegará a este piso. Kaminari pulsó el comunicador en su oído y comenzó a caminar hacia la salida. ¿A dónde vas? ¿En serio planeas enfrentarte a ambos tú solo? Preguntó Hiro con voz preocupada. Kaminari sonrió con suficiencia, sin detenerse mientras bajaba las escaleras. El don de Todoroki es hielo. Si nos quedamos en un espacio reducido, estamos perdidos. Voy a sacarlo a rastras. Hiro parpadeó confundido. ¿Luchar contra él, afuera? Incluso Olmig, escuchando por el auricular, arqueó una ceja. ¿Este chico, de verdad planea enfrentarse a Todoroki? Al otro lado del edificio, Shoto Todoroki y Shoji Mezo ya habían comenzado su aproximación. Hay alguien en una habitación al norte del cuarto piso, informó Shoji, con sus 4 orejas adicionales transmitiendo la información. El otro, se mueve rápido, directo hacia nosotros. Todoroki asintió y dio un paso adelante. Sal afuera. Esto se va a poner peligroso. Antes de que Shoji pudiera responder, una brillante luz dorada brilló en el oscuro pasillo. La luz se intensificó rápidamente, acompañada por el crepitar de la electricidad. Está aquí. Gritó Shoji. La expresión de Todoroki permaneció tranquila, pero sus movimientos fueron rápidos. Apretó la mano contra la pared y activó su don de hielo. En un instante, el pasillo se llenó de gruesos y brillantes carámbanos que se dispararon hacia adelante, expandiéndose rápidamente y congelando todo a su paso. Tu estrategia no es mala, pensó Todoroki mientras se concentraba en la luz que se acercaba. Pero hay una brecha entre nosotros que no podrás cerrar. Chisporrotear.